Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Freddy Julián Tumiñá. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este video es para desarrollar el paso número 5, que hace referencia a un puente Maxwell, donde tenemos que hallar los cálculos, simulación y mostrar el video, compartir el link. Eh, Hacen dos preguntas, una par y una impar, dependiendo del grupo. El grupo mío pertenezco al grupo 31, por lo que se escoge el ejercicio impar, donde hay que medir una capacitancia de 470 microfaradios y una resistencia capacitiva de 20 ohmios. Antes de todo esto, primero miremos qué es un puente Maxwell. Es un circuito electrónico similar al puente de Wheatstone, conformado con el mismo diseño de resistencia, agregando una bobina o dos condensadores. Se utiliza para medir una inductancia desconocida en términos de capacitancia conocida. ¿Qué tenemos? A continuación miremos el esquema del puente Maxwell, que es similar al de Wheatstone. Mira, tenemos una, 2, 3, 4 resistencias. R1, R2, R3 y R4, que es la misma RX, que es la que vamos a hallar. Tenemos dos condensadores, un condensador 1, que es el valor que nos dan, y el condensador X, que es el que tenemos que hallar el valor. Esto hace lo mismo. El mismo voltaje que pasa por R3 es el mismo voltaje de R2 que tiene que marcar aquí en el multímetro valor de celo para que el puente esté equilibrado y pueda cumplir con las condiciones. Para hallar la resistencia y la capacitancia, recuperamos una fórmula del trabajo de instrumentación y mediciones, una guía que nos dieron donde se lee y sacamos las ecuaciones para hallar estos resultados de la resistencia y la capacitancia, donde dice que la, la capacitancia 1 por la resistencia 2, la capacitancia X por la resistencia 3, donde nos dan todas estas fórmulas y hacen un cálculo algebraico. También hay unas variables lógicas que colocan ahí que plantean en la guía. Cuando desglosan y simplifican toda esta ecuación, salen dos principales que son las que necesitamos, la de la resistencia y la de la capacitancia. Con esta hallamos el valor de Rx y con esta hallamos el valor de la capacitancia. Ya tenemos las dos fórmulas de las variables Rx y el ejercicio nos dan dos variables con su respectivo valor. A los faltantes, por criterio propio, le asignamos valores de 100 y 70 ohmios. Entonces los valores quedarían R1 20 ohmios, R2 70 ohmios, R3 100 ohmios. Rx no la conocemos, Rx no conocemos el valor, C1, que es el condensador 1, conocemos el valor de 470 micros, y el condensador X no conocemos el valor. Ahora reemplazamos los valores en la ecuación de la resistencia para hallar el valor. Al reemplazar estos valores, que son 20 ohmios por R1, 70 ohmios R2 y R3 vale 100, nos da que tenemos una resistencia de 1.4 ohmios. Hacemos el mismo paso en la ecuación del condensador, donde nos dice
resistencia 3 sobre resistencia 2 por el condensador 1. Entonces tenemos que la resistencia 3 vale 100, la 2 vale 70 por 470 micros. Esto nos da un valor de 677.4 microfaradios. Al hacer esto, al hallar estos cálculos, nos vamos al simulador para hallar el voltaje que sea equilibrado para que nos dé un voltaje igual a cero. Tenemos una fuente de 9 voltios, tenemos una resistencia, esta resistencia es R3 que tiene un valor de 100 ohmios, R2 que tiene un valor de 50 ohmios y aquí tenemos una resistencia R1 de 20 ohmios y colocamos los valores que nos dio el ejercicio. El condensador 2 de 677.4, R4 que es la resistencia X de 1.4. Al simularlo vemos que el voltaje de la resistencia R3 es el mismo voltaje de la resistencia R2, al igual que el voltaje que tiene en paralelo la resistencia 1 y el condensador 1, que es de 244.18 milivoltios, es igual al voltaje del condensador 2 con la resistencia R4 de 244.18 milivoltios. Al comparar esta fórmula vemos de que es equitativa y si es verídico para hallar el valor tanto de la resistencia como el condensador, ya que el puente está equilibrado y tenemos un voltaje de cero. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, tutor y compañeros. Gracias por la atención prestada.